Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos para Fórmula Sport TV y Fórmula Sport en 107.5 Radio Babel para contarles a todos ustedes cómo viene la situación en nuestro país, en el mundo, con todo lo que uno ya sabe de cómo se está viviendo esta situación de pandemia que estamos sobrellevando cada uno de nosotros, los que formamos parte de Fórmula Sport, en nuestros hogares, haciendo la cuarentena y tratando de que esto pase lo más rápido posible. En las noticias que se vienen dando a lo largo de estos días, una última noticia que apareció en las últimas horas de hoy y que tiene que ver un poco con personajes del fútbol, y fue la confirmación de que Orlando Gatti tiene coronavirus, está internado en España, en Madrid, lo comunicó su hijo Lucas, está afectado después de haber contraído una pequeña neumonía bilateral, fue internado y según su familia dicen que está bastante bien, que entró mal a la clínica y que de a poco con las recomendaciones médicas se va recuperando. Recordamos a todos ustedes que Orlando Gatti hace mucho tiempo está radicado en España, en Madrid, trabajando para alguna cadena deportiva, haciendo comentarios de los partidos de fútbol, en programas deportivos. Tiene 75 años, y justo coincide un poco esto con el tema de lo que le ha ocurrido lamentablemente con el fallecimiento de Amadeo Carrizo, que juntos, yo no recuerdo muy bien, pero me parece que en su juventud, no sé si voy a cometer un error, pero alguno de los chicos seguramente me corregirá, no sé si en su juventud llegó a ser arquero suplente de Carrizo Gatti, me parece, no me acuerdo cuando Gatti estuvo en River. Recordamos que él comenzó a jugar en Atlanta, luego pasó por River, tuvo un paso por Gimnasia muy importante y después terminó su carrera en Boca en aquel partido que todos recordarán contra Deportivo Armenio, que Boca perdió, que fue su último partido. Después apareció Navarro Montoya siendo el que lo reemplazó. Pablo, Pablo, sí. Acá tengo la información precisamente que decías. Hugo Orlando Gatti, que venía de Atlanta, llegó a River en 1964 y fue básicamente el suplente de Amadeo Carrizo, quien estiró su carrera hasta los 40 años. Así que fíjate vos que tenías razón en lo que decías. Sí, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Un placer, como siempre, de acompañarte acá en el programa. Bueno, gracias, Federico. Sí, exactamente, no lo recordaba muy bien yo, pero es así, fue así, porque él ingresó muy joven a River y estaba casi en el cierre de su carrera Amadeo Carrizo, y él fue el arquero suplente, precisamente. Tampoco Gatti tajó mucho tiempo en River, pocos años, pero hizo una carrera importante también. Después, obviamente, que el esplendor de su carrera lo tuvo en Boca cuando salió campeón del mundo con el equipo de Toto Lorenzo. El informe habla de esto de su internación, porque a raíz de que tuvo fuertes dolencias y que estaba con algunas dificultades respiratorias. Por eso lo internaron. Recordamos que a pesar de que obviamente que su edad de 75 años los pone también en un paciente en situación de riesgo, hace 2 años le pusieron 2 stents a Gatti, y que obviamente esto provocó aún más su situación de factor de claro, paciente de riesgo. ¿Sí me decías? Sí, que tenés razón, claro. Exactamente, así que esto más allá de sus dolencias, la familia estaba siempre atenta a cualquier situación que podía llegar a tener por este problema cardíaco que venía arrastrando
Hugo Orlando Gatti. Bueno, y el otro tema que fue trascendente en estas últimas horas fue la suspensión de los Juegos Olímpicos. Exactamente. Se ha confirmado finalmente, después de tantas idas y vueltas, tantas sugerencias que había sobre el tema que se iba a suspender, que no se iba a suspender, finalmente los Juegos Olímpicos se trasladaron al 2021, y que era un tema que seguramente mucha gente estaba esperando y se preguntaba qué pasaba que no se postergaba esto, y que evidentemente provocaba algunas controversias en mucha gente, en mucho periodismo deportivo, en muchas situaciones de países que iban a estar participando, que decían cómo puede ser que a esta altura todavía no se haya confirmado esto que tiene que ver con la suspensión de los Juegos Olímpicos, Federico. Exactamente, la noticia que recorrió el mundo, sobre todo en las últimas horas, de algo que, Pablo, se preveía, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando primero la UEFA empezó a informar que la Eurocopa no se iba a realizar, después lo mismo con la postergación de la Copa de aquí, de América, después con el final, o al menos todas las ligas del mundo que se pusieron en pausa, excepto la de Bielorrusia, que sabemos que vamos a hablar de eso en un rato. Me parece que estábamos esperando que llegue esta información desde Tokio 2020, que en las últimas horas, ¿te acordás? Que habían dicho, va a haber que esperar unas 4 semanas para que se vuelvan a juntar, pero la verdad, si uno espera, ya los Juegos Olímpicos estaban a la vuelta de la esquina, así que me parece prudente esta decisión, y habrá que esperar para el próximo año para que los atletas puedan ir a Tokio a competir. Lo más importante, ¿no? ¿Cómo organizarse ahora para un atleta que venía entrenándose ya en la última instancia, y ahora con esta cuarentena hay que estar totalmente adentro, perdiendo por supuesto el training deportivo de alto rendimiento? No, por supuesto. Bueno, esto va a ocurrir seguramente en todos los órdenes deportivos, incluso en nuestro país el fútbol. Uno se imagina que hasta mediados de mayo, junio, si esto se termina, podría llegar a comenzar, pero imagínate que la mayoría de los planteles de fútbol están realizando entrenamientos para no perder su estado físico en sus hogares. O sea, ¿cuánto le puede llevar de reacondicionamiento físico a un jugador profesional cuando vuelva a la actividad? Yo creo que va a tener que volver a empezar, es como volver a ponerse bien físicamente, por lo menos mínimo 20, 30 días. Los planteles van a tardar en ponerse físicamente a la orden del día, porque si no es imposible que esto uno imagine que el fútbol en abril puede llegar a volver. Me parece que es imposible, ¿no? La verdad sí, me parece que en abril es imposible, porque es muy pronto. Lo que al menos uno se va enterando, seguramente, no lo podemos confirmar todavía, pero se va a extender aún más esta cuarentena para todos. Entonces me parece que pensar en fútbol o pensar en cualquier evento deportivo creo que es lo mínimo hoy, cuando está en riesgo la salud de tantas personas de esta humanidad que todos somos parte, ¿no? No, obviamente, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema de los Juegos Olímpicos que se iban a jugar que se iban a realizar en Japón, evidentemente hay una cifra considerable de pérdida de dólares, de millones de dólares, millones de euros en juego, y que se ha perdido todo, prácticamente esto, con la reorganización nuevamente de los Juegos, y esto era lo que un poco frenaba esta historia de ponerle una interrogante a saber qué hacemos, detenemos, no lo detenemos, pero evidentemente esto de no tener a todos los atletas en condiciones y no tener una fecha determinada en cuanto a lo que va a ocurrir con esta pandemia, la decisión me parece que está bien tomada, porque es muy difícil predecir en estas situaciones qué va a ocurrir. La semana pasada hablábamos que aquí en nuestro país todos los días
iban cambiando las noticias, iban cambiando las informaciones, iban cambiando las situaciones, los pareceres, las informaciones, los comunicados, iba cambiando todo, y hoy sigue igual. Vos fijate que se han cerrado accesos en distintos ingresos a la capital federal, la gente que está volviendo, mucha gente que está volviendo del feriado largo, que no quiso acatar la cuarentena y está siendo detenida en la Panamericana, está siendo detenida en el peaje, después del peaje de Hudson. Bueno, son un montón y gente que algunos dicen que no se habían enterado de la cuarentena, otros que estuvieron en el exterior y están volviendo. La gente que estuvo en el exterior y que ingresa, una pregunta que se me ocurrió y que en realidad no sé por qué no tiene respuesta. La gente que está ingresando con automóviles desde el exterior, caso por ejemplo, no sé, Brasil, ¿no le avisan a las autoridades en migraciones que está ingresando una persona y que tiene que ir a cuarentena? No lo sé. Porque los detienen acá, los obligan a ir a cuarentena y en realidad no se sabe que si está bien la decisión o está mal la decisión, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Hay muchas dudas alrededor de esto porque, claro, como no hay casos que hayan pasado últimamente y nadie está familiarizado con una pandemia, entonces llevar adelante el gran operativo que supone esto a nivel mundial realmente es muy difícil para cualquier nación, ¿no? No, por supuesto, es muy difícil, la verdad que es muy complicado. Pero bueno, aquí estamos, tratando de llevarla para todos ustedes. Esto es Fórmula Sport, en el 107.5. Queremos hacer una pequeña pausa y vamos a seguir continuando con todo lo que tiene que ver con la información, con todos los deportes. Ya adelantamos lo que ocurrido con Hugo Orlando Gatti. Vamos a estar hablando del único torneo de fútbol que se está jugando, como lo decía recién hace un ratito, que es el torneo de Bielorrusia. Increíblemente hasta se está jugando con público, una cosa increíble. Increíble, pero bueno, todos hablan de que en Rusia hay pocos casos o casi no hay casos de coronavirus, de acuerdo al control que llevan las autoridades. Todos los aviones que están llegando desde el exterior son monitoreados, detenidos sus pasajeros, ingresando a una cuarentena absoluta, y esto provoca un poco que el control sea mucho más estricto que en otros lugares. ¿Te parece ir a la pausa? ¿Estamos ya para meternos en la pausa? Cuando vos quieras, todo listo. A Carolina Justiniano que nos dé el ok, que está en la operación técnica de la radio. Esto es Radio Babel 107.5 a través de Miami en el 89.9 y Sirius XM 971. Nos pueden estar escuchando también en todo Estados Unidos, en toda la Florida. Así que le propongo hacer una pausa. En la República Argentina son las 6:15, casi 6:14, hace 32 grados 4 de temperatura, y estamos aquí con todos ustedes acompañándolos como siempre todos los días en una nueva edición de Fórmula Sport, aquí en Radio Babel 107.5. La pausa y ya volvemos.